Hola, soy Luis Larrea, soy médico, soy doctor, especialista en radioterapia y quisiera ofrecerles un breve resumen de los conceptos de lo que es la radioterapia analgésica para el dolor oncológico, que es un capítulo despreciado por su importancia de que la paliación es lo que menos pensamos de la importancia cuando tenemos herramientas muy potentes para poder curar a los pacientes. En cambio, para el paciente el dolor puede ser lo más importante de su evolución. Sabemos que cáncer para mucha gente es sinónimo de dolor, no de muerte, sino de pasarlo mal. La mayoría de pacientes sufren dolor a lo largo de su enfermedad y las causas de dolor en sí hay que pensar que son el crecimiento tumoral, de donde esté el tumor creciendo duele en algunas zonas, las metástasis, sobre todo las metástasis óseas. Y también pensamos que los efectos secundarios de los tratamientos, tanto de la cirugía, pues te cortan y después te duele la herida, de la radioterapia, que puede ser el efecto secundario por la irradiación con dolor rectal o faríngeo, dificultad para tragar, e incluso la quimioterapia con sus efectos secundarios, con sus extravasaciones. O sea, todas estas causas de dolor directas o indirectas del tumor o de los tratamientos, la gente los relaciona con el cáncer, entonces la gente piensa, uy, tengo cáncer, qué mal lo va a pasar. Tratamientos del dolor, está el farmacológico, desde la simple aspirina, y hay que pensar en la morfina, que cuanto más morfina se gasta, mayor es el nivel de vida de un país, eso hay que pensar en ellos. La radioterapia es un buen tratamiento para el dolor, los tratamientos antitumorales, por supuesto, y los tratamientos invasivos, como la cirugía, quitar una lesión que duele, una infiltración con anestesia, un bloqueo, tanto con electrodos, por vía anestésica, por vía neuroquirúrgica, la radiofrecuencia. O sea, tenemos una gama de tratamientos grande, aparte de los fármacos, para quitar el dolor. Intentaré ir despacio para que se vaya asimilando qué es lo que es importante. Y la base de los dolores son las metástasis óseas dolorosas. Pensemos que un 50% de los pacientes oncológicos metastásicos, más del 50% de sus metástasis son óseas. Y en el 85% de los casos de dolor óseo suelen ser por cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata. O sea, la mayoría son esto. Tumores óseos como el sarcoma, como otros más, o metastasis de otros tipos de tumores, como renal, y esos son un porcentaje pequeño. Entonces, cuando una persona tiene un cáncer de pulmón, cáncer de mama y un cáncer de próstata, casi son por protocolo los rastreos óseos y exploraciones óseas para saber si hay metástasis óseas o no, en el PET y demás. Mayoritariamente son metástasis óseas que estas nos desequilibran el equilibrio que hay entre osteoclastos y osteoblastos durante la vida. Desestructuran la matriz ósea y la debilitan. Además, cuando crecen en un hueso, como la columna o en otro hueso, su crecimiento fuera de lo que es el hueso puede comprimir la médula, las raíces nerviosas y crean unos dolores terribles de raíces nerviosas en la mandíbula, por ejemplo. También cuando invaden la musculatura adyacente al hueso o la que está insertada en el hueso, crea contracturas musculares muy dolorosas además. Por supuesto, cuando un hueso se fractura por tumor, duele como un hueso roto. Se fractura, que puede ser una fractura de un hueso largo, que a veces hay que repararlas con un clavo, con una osteosíntesis, o los aplastamientos vertebrales típicos del cáncer de mama, cáncer de pulmón, que duelen terriblemente tanto por el aplastamiento de la vértebra como por la compresión medular que pueden tener o las conexiones radiculares. Hay que pensar que la radioterapia es el mejor tratamiento de las metástasis óseas. Y aquí doy un ejemplo, por ejemplo, de lo que es una pelvis apolillada, que decíamos antes, que es completamente llena de lesiones por un cáncer de mama. Esta paciente con una imagen así, por supuesto que tiene o va a tener alguna fractura patológica en fémur, en pelvis o en columna, y son pacientes que hay que vigilar, hay que cuidar y muchas veces tenemos que irradiar. ¿Cuál es el objetivo de la radioterapia en estas metástasis óseas dolorosas? Además del control tumoral, por supuesto. Pues vamos a intentar que tenga una analgesia completa.
y retirada de fármacos, que es lo ideal. Muchas veces conseguimos solamente una analgesia parcial con disminución del dolor, que puede mantenerse los analgésicos como estaban antes de irradiarlo, pero ahora ya no presentan dolor, o incluso reducir su toma de analgésicos. Hay que tener en cuenta que los analgésicos, sobre todo los mórficos y muchos más, tienen muchos efectos secundarios para el pobre paciente metastásico. Tienen la boca seca, alteración de visión, un estreñimiento terrible que les preocupa a veces más que el dolor, su alteración de conciencia, su somnolencia, cuando se asocia además con neurolépticos. Entonces, la ausencia de esto hay que limitarlo y la radioterapia nos ayuda mucho. A veces la radioterapia no tiene efecto, o sea que no siempre, aunque en el 80% se obtiene analgesia y entre un 20 y un 25% tenemos analgesia completa, pero hay un 20% de que no ha funcionado. Y luego también en la metastasis óseas tenemos un efecto intermedio, por ejemplo, en una fractura patológica la podemos fijar, ya que la radioterapia no suelda, no provoca recalcificaciones per se. Entonces, durante el tiempo que hay eliminación tumoral o que se ha hecho efecto por la irradiación, a veces hay que fijar una fractura patológica de un hueso largo o cementar o hacer una osteosíntesis de una vértebra que quita el dolor, pero además la irradiamos. Con lo cual, tiene un efecto intermedio de ayuda a la cirugía en estas lesiones dolorosas. ¿Y cómo hace el efecto la radioterapia? Pues no se sabe exactamente. Si hay, por ejemplo, en la metastasis ósea una acción sobre los osteoclastos, una acción antitumoral directa, por supuesto, si disminuye la presión tumoral sobre una víscera, sobre un nervio, sobre la médula, puede doler menos. Y también la alteración del ambiente antiinflamatorio. Hay que tener en cuenta que, tal como se enseña en esta pequeña imagen, hay unos receptores, nociceptores, que son sobre dolor, y hay muchos factores que influyen en ellos. Entonces, la radioterapia puede actuar en esos factores o en sus mediadores. Así, tenemos casos de irradiar a un paciente y antes de 24 horas está sin ningún dolor. Otros, según su localización y el tipo tumoral o los fármacos que tengan asociados. Pero si nos preguntan cómo funciona, es muy difícil saber en cada paciente cómo va a funcionar la radioterapia. Lo que sí que sabemos que es efectiva. Y si tenemos un arma terapéutica efectiva para el dolor, vamos a utilizarla. La recalcificación de las lesiones óseas pues depende de la dosis, del fraccionamiento, de la localización, del tiempo que pase. Yo siempre digo que una fractura irradiada y que no quede tumor, hay que pensar que es una fractura como si fuera limpia y que por lo menos hay que esperar 6 semanas en que aquello empiece a recalcificar. Se lo digo a los pacientes para que tengan paciencia de que una metastasis ósea con fractura patológica, aunque funcione muy bien la irradiación, tienen que cuidarla como si fuera una fractura normal de 6 a 8 semanas con inmovilización, con las medidas terapéuticas que sean necesarias para cada uno. También influye mucho el tipo de tumor. Uno responde más que otro. Un mieloma con lesiones óseas responde a dosis muy bajas muy pronto. Un adenocarcinoma o un sarcoma puede tardar en responder. Con todo esto tenemos que pensar en la radioterapia que no es como la de antes. Antes, con una unidad de cobalto, cuando yo empecé la irradiación, es donde se trataban en aquella unidad vieja las metástasis, los tratamientos paliativos con una conformación con un campo abierto, se irradiaba una dosis a punto medio y de un modo muy sencillo, una máquina que tenía poca utilidad ya, porque era una máquina antigua, nos servía para todos los tratamientos paliativos y descongestionaba el servicio. Y a los pacientes, que fuera paliativo en una lesión ósea grande, un paciente multimetastásico y con dolor, le daba igual tratar una máquina muy sofisticada, una máquina muy primitiva. Estoy hablando hace más de 30 años, prácticamente 40 años, pero era así. Claro, hoy en día las máquinas han cambiado. Las CADs lineales de los años 80 hemos pasado a máquinas que tienen un TAC integrado, que tienen una modulación de intensidad e incluso ya hay máquinas con una resonancia integrada o los protones o equipos robotizados y demás. Con esto podemos hacer en seleccionados pacientes tratamientos mejores para el dolor. No sé si voy un poquito rápido, pero quiero que se aclaren que el tratamiento paliativo puede ir desde muy sencillo hasta muy complejo y los pacientes con dolor oncológico pueden ser multimetastásicos, prácticamente con una esperanza de vida de muy pocas semanas o días, que también vale la pena quitarles el dolor, aunque vaya a vivir
pocas semanas, o pacientes con una lesión única, oligometastásicos, que tengo que pensar en su prolongación de su vida, incluso su curación. Así, la realidad externa tenemos modalidades, pues el 2D, que es un campo directo, un cálculo a una línea media muy sencillo, que se puede hacer con un lápiz, el cálculo a grosso modo y un papel. Campo abierto, medidas tenidas, qué profundidad vamos a tratar, un campo directo incluso y demás. 3D es algo más complejo, ya es mejor tener un TAC de planificación, no es necesario un campo directo. Podemos tratarlo con IMRT, intensidad modulada, o VMAT, que es del sistema automático, o con SBRT, que es un hipofraccionamiento, que es una intensidad modulada pero hipofraccionada. Y los tratamientos, la terapia externa, hay que pensar que no siempre son iguales. Hay pacientes que los tratamos en un solo día porque el pobre está, por decir de alguna manera, moribundo y te lo han enviado para que le trates la pelvis que le tiene un dolor horrible y le das una sola fracción de 8 Grays, campo abierto grande, y que podemos conseguir un 70-80% de analgesia solamente con el mismo día que lo ves, lo tratas con un cálculo sencillo y demás, como un tratamiento fraccionado para que pase pocos días en el hospital, o un tratamiento largo si es una lesión que consideramos. O sea, cada paciente hay que estudiarlo de modo individualizado. Y la analgesia depende mucho de la dosis, el fraccionamiento, la localización, el tiempo desde que se detecta la metastasis hasta que se trata, el tiempo de espera posterior, el tipo de tumor. Son factores todos que detallarlos es complejo para que nos vayamos a ver. ¿Y qué tenemos que considerar? Pues cuando vamos a tratar a un paciente con metástasis dolorosas, tenemos que ver los factores relacionados al paciente, al tumor y a la logística, que los explicaré ahora después. Y los tipos de radioterapia, para avanzar un poquito, estas imágenes son tomadas de otro, porque yo no conservo ni las mías de esta época, que es una radioterapia 2D, que es un campo rectagonal o cuadrado, en el cual se hace una simulación o una misma radiografía con la máquina de tratamiento, que puede ser con una de cobalto, con un acelerador lineal. Vemos el hueso a tratar detrás y se da una dosis. De modo 2D, que se hace un cálculo a línea media, y estoy diciendo, son muy sencillos, son pocos minutos, y si sabemos lo que hay que tratar, que por ejemplo un hueso, un número que duele porque tiene una fractura, porque está enclavado, vale la pena y son tratamientos que se obtiene analgesia. Cuando vamos a un 3D ya vamos a tratamientos más complejos, por ejemplo, tratando aquí 4 vértebras metastásicas con masa paravertebral. Entonces puede hacer un tratamiento 3D con las líneas de dosis dentro, intentando irradiar al mínimo el intestino, que se tolere bien. Es un tratamiento estándar bueno para conseguir una analgesia de una multimetastasis en vértebra. Eso se puede hacer prácticamente con cualquier acelerador lineal hoy en día. Unidades de cobalto también, más complicado, pero con cualquier acelerador lineal se puede hacer. Son campos que no llevan gran conformación, no llevan multiláminas. Este lleva multiláminas, pero no son necesarias las multiláminas. Por supuesto que son mejores. Y está al alcance de prácticamente todos los países del mundo hoy en día. Los tratamientos IMRT o VMAT, que es el automatizado, o incluso la SBRT, la radiocirugía, son ya muy conformados. Esto es una metástasis escapular, en lo cual con un tratamiento muy conformador, el acromion lo dejamos liberado al máximo y conseguimos en un paciente oligometastásico hacer un tratamiento muy conformado, muy delimitado esa metástasis. Y este creo que fue hecho hace unos 7-8 años. La paciente sigue perfectamente y está controlado el dolor que tenía, que era invalidante. La diferencia básicamente entre IMRT o VMAT y SBRT es que SBRT son 5 fracciones o menos, es 1, 2, 3, 4 o 5 máximos, y cuando hablamos de IMRT o VMAT estamos hablando de más fracciones. Aparte, para nosotros es esta. A veces la inmovilización tiene que ser mejor en la SBRT, el cálculo un poquito más fino, el TAC con 1,5-2 milímetros de espesor cuando estamos tratando con SBRT, porque vamos a conformar mucho.
Pero esto vale la pena hacerlo porque dejamos al paciente con integridad. Entonces, ya en cuanto explica un poco la radioterapia, lo que podemos hacer desde cualquier punto en un servicio, por ejemplo, como este, hay que pensar también en el paciente, que no solo que nos llegue un paciente que dicen que tiene una lesión en la columna o en el hueso, en el húmero o en el fémur, y hay que tratarlo, sino a ver cómo es ese paciente, puede levantarse o no, está siempre encamado, cómo está psicológicamente, qué otras enfermedades tiene. Si el dolor es intenso o si cuando se queda quieto no le duele, o si es un dolor crónico que él vive con él tranquilamente. También, en caso de una fractura patológica, es distinta de una metástasis sin fractura. Una compresión medular, por supuesto, aparte del dolor, es que te crea una paraplegia del nivel donde está la compresión medular para abajo si lo dejamos evolucionar. Muchos pacientes se vienen con paraplegia. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando para la tesis doctoral, los trabajos que te hacen previos, estudié y hice un trabajo sobre la compresión medular y entonces era paciente que tú irradias sobre médula de metástasis óseas que entra caminando a la consulta y empiezas el tratamiento caminando, el 85% continúa caminando hasta el final de su vida. En cambio, a los que ya tienen una paraplegia por compresión medular, aunque les trates del mismo modo la columna que se hacía entonces, no vuelven a recuperar el andar y la función medular prácticamente ninguno, menos del 10%. Otra circunstancia es que hay un mito que el paciente que fue irradiado previamente no hay que reirradiarlo, y sobre todo porque está a la media, está la columna. Yo siempre digo que las lesiones medulares por sobredosis o exceso en el 5%, en el 50% de toxicidad medular, es al cabo de años, por lo menos 18, 20 meses, 4 o 5 años. Y muchos pacientes que tenemos para reirradiar por metástasis múltiples no tienen esa expectativa de vida. Luego, el reirradiarlo siempre hay que pensar en ello. No hay que pensar en que haya que descartar, irradiar a un paciente que con dolor porque ya ha sido irradiado en cualquier localización. Hay que tener en cuenta también la aceptación del paciente que su tratamiento lo vamos a dar para que no tenga dolor, no para curarlo, no para mejorar su tumor en general, sino para que viva mejor. Y claro, esa parte psicológica y la ansiedad a lo mejor no se la liberamos aunque le quitemos el dolor. Y puede que su dolor sea menor y esté exagerado por la ansiedad de que sabe que se va a morir. Su esperanza de vida también es importante a valorar, ya que un paciente cuya esperanza de vida es de pocas semanas, no vamos a tenerlo un mes de tratamiento con 30 sesiones o con 20. Si va a tener pocas semanas, intentaremos tratarlo el mismo día que viene para que no vuelva nunca más y tenga una analgesia. Si es un paciente que suele metástasis con una esperanza de vida grande, porque solo tiene una o dos lesiones metastásicas, ese paciente, aunque el tratamiento, por ser más complejo, nos cueste 48 horas en prepararlo, vamos a hacer un tratamiento con intención radical curativa sobre esas lesiones. Y sabemos que si solamente tiene esas lesiones, ese paciente hasta lo podemos curar o prolongar su supervivencia muchos años. Otro factor importante es la intensidad del dolor. Aunque lleven analgésicos, un paciente con una intensidad muy alta de dolor responde de una manera distinta que una intensidad baja de dolor que se controla con los analgésicos. O sea, los factores a considerar por el paciente no son sencillos, son difíciles, hay que hablar con ellos, hay que considerarlos y no solo vamos a poner un tratamiento y hasta hay que saber qué tratamiento vamos a poner, cómo y explicárselo bien. Muchas veces al que se lo explique entiende lo que le va a pasar, solamente con una pequeña mejoría inicial ellos se encuentran psicológicamente una gran mejoría y esperan que les dure, ya que la irradiación cuando la realizas como analgésico, hay veces que es muy rápida, pero otras veces aparecen a las 2 y a las 3 semanas y el paciente tiene que saberlo, que no es como un disparo que da la bala y en ese momento acertar al blanco. Acertar al blanco, pero su efecto es diferido, ya que las causas de mejora del dolor son distintas. Y luego, por supuesto, el tipo de tumor.
Si el primario es un mieloma, eso responde con una dosis bajísima o un linfoma. Si es un adenocarcinoma, una dosis más alta. Los cánceres de mama sabemos que son multimetastásicos en general. Y aunque tratemos una lesión, puede que haya más. Un cáncer de próstata, decían que son más duros. El tratamiento tarda más en responder, pero también responde. Un sarcoma cuesta más. Y los fraccionamientos son distintos. Por supuesto, el tiempo desde el diagnóstico inicial, un tumor que ha aparecido a los 15 años y es lesión única de este primario, sabemos que puede ser oligometastásico, mientras que si aparece metástasis ósea como diagnóstico inicial de un tumor, ese pronóstico del paciente es peor, por mucho que hagamos. El número de lesiones, para nosotros pensar qué vamos a hacer con el paciente, es si hay una sola, si es oligometastásico, se dice que son menos de 5. Si es multimetastásico, que tiene metástasis en todas, pulmonares, hepáticas, óseas y demás, pues vamos a hacer la mínima paliación para que se encuentre bien y siga lo que le queda de vida. Bien, incluso que responda o que tolere mejor los tratamientos sistémicos como inmunoterapia o radioterapia. Si vamos a irradiar en un paciente oligometastásico o en un paciente multimetastásico, todos esos factores hay que estudiarlos todos. Si tiene déficit neurológico, por ejemplo, si tiene ya una paraplegia, si tiene una anestesia, va a ser difícil de valorarlo si no vemos todas esas cosas. Y sobre todo los déficits funcionales. Si tiene una fractura, la fractura per se ya duele, no solamente la metastasis ósea. A veces enclavijando o haciendo síntesis en un número, en un fémur, se les va el dolor. Lo que pasa es que lo irradiamos también para que no vuelva a crecer el tumor y que la síntesis, el clavo que le han puesto y demás, continúe haciendo su efecto y no se fracture más el hueso ese. Luego, el tema de radioterapia y el dolor oncológico es muy importante, tenemos muchas facetas. Lo que hay que tener en la cabeza es que cuando un paciente tiene dolor óseo o dolor oncológico, pensar que la radioterapia le puede solucionar de un modo fácil y sin fármacos o disminuyendo la cadena de fármacos el dolor. Pero también tenemos que saber cómo actúa. Pues esto está sacado del libro de Pérez y Brady, Principios de la Radioterapia, que todos estos factores, en modo muy sencillo, los fibroblastos o osteoclastos en caso del hueso, los macrófagos de M1 y M2, los linfocitos, todos actúan con muchos mediadores. Y la radioterapia puede actuar en muchos factores, aparte de las células tumorales, y romper la cadena de dolor de un modo rápido o de un modo más lento, pero sí que funciona y eso lo sabemos. También depende un poco de dosis y de fracciones. Perdón. Y un tema que siempre hay que tener en cuenta, los factores del entorno clínico y social, o sea, si se dispone de radioterapia o no, donde está el paciente y en su centro, que el tratamiento va a ser corto o va a ser largo, no es lo mismo tratar al paciente el mismo día que lo ves en una sola sesión, que se vaya con el tratamiento realizado, o 20. Si la familia y el entorno social ayuda a que se realice el tratamiento o no digan, pobrecito, mire, no le hagamos nada, que se va a morir, pues y dices, bueno, pero que se muera sin dolor, que lo podemos tratar y se puede mejorar. Y si va a vivir 2 o 3 meses más o 3 semanas, la calidad de vida es muy importante. El centro de tratamiento pues, puede estar en tu ciudad o a cientos de kilómetros. Y eso es un tema que la radioterapia dificulta porque no es como una pastilla que la puedes llevar a casa el paciente. Aquí tiene que venir siempre el paciente a donde están las máquinas de tratamiento y los especialistas. La disponibilidad, que los centros de radioterapia no estén tan saturados que digan los pacientes paliativos no los tratamos. Y luego la formación de los comités de tumores multidisciplinares y de las clínicas de dolor, de que la radioterapia en algunas zonas no existe para los pacientes con dolor y en las clínicas de dolor no se le toma, mientras que otros sí. En cambio hay sitios que un paciente oncológico con experiencia más o menos corta, que además tiene dolores por otras causas, como por ejemplo por una espondilitis anquilopoyética, te piden el tratamiento de una articulación o de una zona muy dolorosa no oncológica en un paciente oncológico multimetastásico, porque saben que no va a vivir el tiempo suficiente para que pueda haber un segundo tumor con irradiación con intención de tratamiento de lesión benigna. Pero hay que pensar que el paciente no es un síntoma,
Es una persona que tiene muchos factores. Así, a la hora de elegir, pues un campo directo sencillo, como eso que he enseñado antes, es una dosis única o pocas dosis, con pacientes en general con corta esperanza de vida. Sabemos que esos tratamientos pueden tener una recidiva precoz del dolor, que no sean dosis extremadamente altas y de modo generalizado. E incluso en casos de cáncer de próstata múltiples, con mucho dolor, cáncer de mama que son con huesos que afecta toda la pelvis, con columna lumbar, podemos hacer una radioterapia hemicorporal con una dosis baja de 5, de 8 grays, que tiene su pequeña toxicidad en cuanto a náuseas y demás, pero funciona muy bien. Entonces, eso es un tratamiento muy sencillo que se puede hacer en cualquier sitio. Un tratamiento ya conformado, con fraccionamiento múltiples, como esta vértebra que se está tratando, es bastante complejo, que puede haber diferencias en la respuesta según el fraccionamiento. Y hay que valorar individualmente cada caso. Y es un tratamiento que, si ha habido una fractura vertebral y se ha realizado una osteosíntesis, puede haber. Eso es una lista de tipos de fracciones de una sesión sola de 8 grays, o de 10 de 3, o de cómo la analgesia se consigue en general por encima de un 70-80%, e incluso la analgesia completa, según el tipo de tratamiento, y hay que valorar más cosas, el tipo de tumor y demás, también se consigue. O sea que puede depender en la selección del paciente, seleccionar el tipo de tratamiento que lo vamos a realizar, pero eso no se puede decir del que tiene la lesión A con el tumor B y la edad C de 60 años, le va mejor ese fraccionamiento. Es una valoración del especialista de radioterapia, oncología radioterápica. IMRT es la que he enseñado antes, la factura, que hay que tener en cuenta de que es muy conformada, cercanía de órganos críticos, posibilidad de larga supervivencia. Un órgano crítico para nosotros es que después de que se fuera el dolor, siguiese moviendo la articulación del hombro, que es una articulación compleja que hay que proteger, porque si no te inhabilita para tu actividad normal. O sea, no te puedes, por decir algo, ni abrochar. Si te duele mucho el hombro, ni abrochar la camisa completamente. Luego, el paciente que va a vivir, hay que pensar en el futuro de este paciente, que puede ser muy bueno. O la SBRT, que para metástasis únicas, como en esta costilla, tratamos esta costilla, una pequeña lesión, oligometastásicos, en columna, la SBRT con una fracción que damos nosotros de 18 grays en una, el control local es más del 80% por más de un año, nosotros tenemos cerca del 100%. Y en la columna también hay que pensar que en la reirradiación podemos irradiarlo de esta manera, dejando la zona crítica, que es la médula, los riñones y demás, fuera del campo de irradiación. Es un tratamiento más complejo, pero vale la pena hacerlo. E incluso hay casos que hacemos una descompresión quirúrgica intramedular previa, como complejidad, que es, ya que el tumor está apretando la médula, el neurocirujano se mete con microscopio, quita la lesión de dentro, libera la médula y entonces ya podemos tratar la metástasis vertebral. O sea, vamos de la parte desde la más sencillo a tratamientos complejos en los cuales participa la radioterapia. La reirradiación, como he hablado, es posible, pero hay fobia médica. O sea, los especialistas dicen, no se puede reirradiar, que si no se le creará una paraplegia, tendrá fibrosis. Dice, bueno, tendrá fibrosis dentro de 3 años o dentro de 1 año y medio, pero el pobre paciente no tiene esa esperanza de vida. Puede pensar que siempre es posible la reirradiación. Pacientes como estos, que fue irradiado de esa columna, se libera la parte medular y tratamos solamente la parte que está doliéndole, porque está toda la vértebra aplastada. Es muy efectiva. Y esos son trabajos con reirradiación, con dosis iniciales de alrededor de 30 grays en general, incluso 40, como se reirradian a dosis completas muy altas, sin problemas y con mejoras del dolor por encima del 70% en general. Nosotros tenemos también mucha experiencia de más de 20 años de reirradiación en columna, que la verdad es que no lo hemos publicado, pero nos funciona muy, muy bien. Bueno, después de esto tengo que decir que la radioterapia no solamente son rayos desde fuera. Hay isótopos radioactivos que simulan el mecanismo o el metabolismo óseo. Que el radio 223, me acuerdo que eso lo usábamos hace casi 40 años.
30 años, 30 y tantos años. Es posible que en España se dejó de usar. El renio se ha utilizado dos tipos. Samario se utiliza ahora y el estroncio también se ha utilizado, que inyectados intravenosos proporcionan por partículas alfa o por partículas beta, se meten dentro del hueso donde hay actividad ósea y hay movimiento de osteoblastos y mejoran el dolor, disminuyen la celular tumoral y la presión mecánica sobre el hueso. Así se meten dentro de una metástasis ósea, como se ve aquí en un fémur, y es un mecanismo de acción. Se utiliza poco en general. Hoy en día se utiliza más el SAMAR y otros. Estos radios se utilizó hace años. Tienen sus posibles efectos secundarios, pero es un arma que tenemos. Sobre todo en metastasis múltiples, como próstata y mama. Y cuando un raseo óseo es un superscan, son esos raseos óseos que brilla todo el esqueleto y el paciente tiene un dolor sin poder definir un punto cualquiera, sino que le duele todo, esos tratamientos suelen funcionar bien. Y los cánceres de próstata se van a asociar con bloqueo hormonal y demás. Bueno, es un arma terapéutica, modalidad de radioterapia metabólica, que llamamos, una radioterapia metabólica, y la emisión de rayos alfa por el radio, o los rayos beta, que son electrones, pues estroncio y samario, hacen que su radiación sea intramedular, o sea, intraósea pura y no salga irradiación de allí. Es una modalidad más de radioterapia que por lo menos saber que existe es relativamente cara. Y luego, ¿qué más tenemos que saber? Tumor, dolor por cáncer, no siempre son metástasis óseas, aunque son la mayoría de los dolores por cáncer. También por compresión, infiltración de partes blandas, el sistema nervioso central, el cerebro, por cefalea se tiene, compresión del tubo digestivo, retortijones, espasmos cólicos, digestivos, infiltración pleural, infiltración bronquial del tubo digestivo, también está el plexo ciliaco. Así, en las partes blandas, en la piel, hay que pensar que una piel con una metástasis, con tumor de piel, que solamente nosotros nos hacemos una pequeña quemadura y nos duele mucho, piensen en el que tenga un tumor en la piel con una úlcera que sangra, que se infecta, que supura, eso duele mucho, se puede irradiar con muy buen resultado, la verdad. La invasión muscular o la compresión de los músculos de partes blandas provoca unas contracturas musculares terribles que también se pueden tratar. Las metástasis hepáticas, como este caso, son dolorosas con dilatación. Con una SBRT de hígado hemos conseguido paliar muchas lesiones de estas, pero son grandes que no llegan a una radiofrecuencia ni otro tratamiento. Las invasiones retroperitoneales, todas son indicaciones de radioterapia, incluso en pacientes muy avanzados, ya solo por el dolor, pueden tener indicaciones que no son indicaciones de tratamiento radical de radioterapia, pero sí de tratamiento paliativo por el dolor que pueden provocar estas lesiones. Otras en tumores cerebrales, es decir, oye, es un tumor que recibe más, pero tiene una cefalea tremenda, una compresión y demás, no se le puede resecar una metástasis cerebral, incluso compresión de paredes craneales. Los podemos irradiar. Eso es como un tumor recidivado, pero en base de cráneo y demás, hay que pensar que existe la irradiación para las cefaleas, para los metástasis cerebrales, para tumores en base de cráneo, tumores en órbita, que tenemos esta herramienta que se puede por lo menos consultar para poder utilizarla. En el tubo digestivo, pues siempre hay que pensar en los tumores pélvicos, tanto el tubo digestivo como los tumores ginecológicos, que duelen con presión pélvica de órganos adyacentes en cáncer de colon, esófago, la disfagia, solo que no puedas tragar, duele mucho. Y tratamos pacientes por dolor disfágico, siendo metastásicos, infiltrativo, ulcerivo o síndrome oclusivo. Es complejo en todas estas vísceras que en tórax la compresión y la infiltración pleural duele mucho, los primarios, los T4 o las metástasis costales. Dolores mecánicos, o sea, solamente por respirar hondo, tener lesiones costales y óseas y las pleurales puras, podemos tener un dolor que nos invalide hacer casi una vida normal, comer o hablar. Infiltraciones bronquiales, dolor torácico directo, infiltración mediastínica, la tos y la disnea que provocan o la hemoptisis con sudor. Todos esos son clínicas que podemos ir paliando con radioterapia que van asociadas al cáncer y al dolor. Y no sé si voy un poquito rápido, pero hay que ver cómo actúa la radioterapia como analgésico. Y saco esta ampolla que se vendía a principios del siglo XX, que es agua radiactiva, para que la gente se tomase
y mejorase su calidad de vida, no solo el dolor, sino el reuma y más cosas, pues se han llegado a vender, digo, hasta agua radioactiva. Pero no hay que pensar en ello, hay que pensar en lo que he estado contando antes, que no es magia y que no es una pócima. Entonces, ¿cómo actúa? Pues reduciendo la masa tumoral, siempre puede actuar como dolor, reduciendo la acción inflamatoria, pero hay un fenómeno flare que algunos pacientes que irradian tienen un aumento de dolor durante las 12, 24, incluso 48 horas. No se sabe por qué tipo de mediadores. Una reagudización de dolor que luego empieza a mejorar y al cabo de una semana está muy bien. Pero hay que contar al paciente que hay casos en los cuales le puede aumentar el dolor al día siguiente o durante las horas siguientes. A veces son al llegar a casa, o sea, está tratado, tardó 4 o 5 horas en llegar a su casa y le duele. Bueno, pues, pero funciona como analgésico. La acción, aparte de antiinflamatoria por los dibujos que he enseñado antes o la masa tumoral, también en los mediadores de dolor, a veces dosis muy bajas que no tienen acción antitumoral, funcionan como analgésico, que son las que hemos usado muchas veces para dolores articulares o recalcificaciones que hay en las articulaciones, que las tienen que operar para quitarlo y damos dosis bajitas y funcionan. Como un extremo, puedo decir que con radiocirugía a dosis de más de 100 grays se puede realizar una talamotomía y en pacientes con dolores que no se den con ningún tipo de analgesia, ni tratamiento local, ni morfina, dosis muy altas y demás, se les realiza una talamotomía con radiocirugía o con cirugía, se corta la unión del tamo a la hipófisis, y en esos pacientes el 50% se les va el dolor hasta que fallecen. ¿Cómo funciona? No se sabe muy bien. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que la radioterapia paliativa busca la mejor calidad de vida del paciente oncológico. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Que tenemos radioterapia, una cartera de servicios, que la 2D sencilla, que la 3D más compleja, IMRTV+, la hemicorporal de grandes campos, la metabólica, la radiocirugía extracerebral, la radiocirugía cerebral en caso de metástasis, lesiones o tumores y demás, que hemos pasado de tratamientos antiguos en los cuales al paciente decía, agárrese usted a la máquina y no se mueva para tratar un tumor de pulmón, a tratamientos muy complejos con máquinas, con estereotaxia y demás, que tenemos una precisión mucho mayor. Y recordar que siempre la reirradiación es siempre posible en casos de dolor, también crecimientos tumorales y otras situaciones, pero nunca descartar un tratamiento analgésico porque ha sido irradiado. Eso pasa mucho en columna, hay que pensar que siempre es posible la reirradiación. Y ahora quería dar un caso clínico para que la gente se pueda ver. Este paciente, un carcinoma ductal infiltrante de mama, tenía este tumor que se ven está comprimiendo la médula, invadiendo el canal medular y con la parte del pedículo, esta parte de la vértebra, una señora de más de 70 años, se le realiza la resección de esa parte de la vértebra tumoral. Se descomprime el canal medular por dentro, se pone, si lo ven aquí, esto es la zona quirúrgica, falta el pedículo y parte, se le pone una placa de teflón separando lo que es la vértebra de la médula para que tengamos sitio para irradiar y luego se irradia de esta manera. La zona que se ha resecado el tumor, la zona que puede quedar, la zona hueso afecto, se irradia respetando la médula. Esto lo hicimos hace más de 3 años. La paciente está perfectamente haciendo vida normal y rescatada de una lesión que hace unos años seguramente hubiera acabado en la silla de ruedas y fallecida a los 3 años. Eso lo evita. Hoy en día, sabiendo que tenemos tratamientos sistémicos buenos, vamos a hacer tratamientos locales buenos en pacientes como ella. Así, creo que he dado una pequeña visión general de que la radioterapia es útil en el dolor oncológico y hay que pensar siempre en ella cuando tengamos un dolor. Muchas gracias.